Tome su lugar. Bendiciones a todos los que están ahí en sus casas y también a ustedes. Qué bueno que puedo verlos, que podemos vernos, reunirnos y seguir siendo parte de esa iglesia, ese cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 10, no lo busque, el verso 17 dice: siendo uno, solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues para todos participamos de aquel mismo pan, haciendo referencia de Jesucristo. Somos un cuerpo, dice esta parte de la Escritura. Y Jesucristo, yo quiero meditar con ustedes acerca de cómo guardar la unidad en cualquier área, en la iglesia, en nuestras relaciones interpersonales, nuestro matrimonio. Quiero leer y aprender junto con usted algunos principios que la Biblia nos enseña de cómo podemos ser parte de la solución, cómo podemos guardar la unidad, cómo podemos ser sabios en la solución de conflictos, en la resolución de conflictos para guardar la unidad. Jesucristo, antes de partir en Juan 17, usted conoce esta lectura bíblica que habla de Jesús hablando al Padre, pidiéndole que sean uno, sus discípulos sean uno. Y Jesús está atento, preocupado y ocupado en oración para que sean uno. Y nosotros como iglesia, como matrimonios, somos llamados a ser uno, como familia somos llamados a tener unidad. Dice la Escritura también, lo que leímos, que somos un cuerpo como iglesia, también dice la Escritura de los matrimonios, no serán dos, sino una sola carne, buscar la unidad. Y a veces nosotros, cada uno en alguna área de nuestras vidas, en algunas veces, en algunos conflictos, no somos parte de la unidad, sino somos parte de la división, por nuestro necio corazón, por la manera en que nos comportamos. Y la palabra de Dios nos da algunas directrices, algunos consejos para esto. No nos está pidiendo Dios que seamos uno en los gustos. No nos está pidiendo Dios que seamos uno en los placeres de qué queremos, o en los alimentos, o en los colores. Porque quizá a algunos nos guste ir de paseo a un pueblito, quizá a otros les gusta ir a la playa, quizá a otros les gusta ir a la ciudad. No nos está pidiendo Dios que seamos uno en ese sentido, pero sí nos está pidiendo Dios que en ese lugar donde vayamos aprendamos a ser uno, a poder vivir como Dios quiere que seamos, en esa playa, en ese pueblo, en esa ciudad, podamos ser uno y podamos disfrutar de la unidad. Entonces, nosotros tenemos que ser parte de esa unidad. Somos un cuerpo y la iglesia no puede estar dividida. El matrimonio no puede estar dividido. Nuestras relaciones interpersonales no deben de estar divididas. Debemos de estar unidos con propósitos. Y leíamos al principio, 1 Corintios, que somos un cuerpo porque participamos del cuerpo de Dios, del pan. Hemos resucitado con Cristo. Y Cristo nos injertó en esa vida y somos parte de la familia de Cristo. Somos llamados hijos de Dios. Somos esa familia, ese cuerpo. Yo tengo un solo cuerpo, ustedes son un cuerpo, alma y espíritu, ustedes son un cuerpo en uno. Cuando mi mano izquierda y mi mano derecha compiten, ya no son uno. Ellos se complementan, ellos son distintas, pero no pueden hacer lo mismo, son distintas. Yo soy diestro, yo con mi mano derecha hago la mayoría de las cosas. Abro una lata de atún, con mi mano derecha aviento una pelota, con mi mano derecha controlo el control de la televisión, ¿verdad? Con mi mano izquierda no puedo hacer esas cosas, pero con mi mano izquierda tomo el clavo para clavar y agarrar el martillo con la derecha, y con la mano izquierda tomo el clavo para clavar en la pared. Mi mano izquierda tiene otras funciones, mi mano derecha tiene otras funciones, pero soy uno. Y cuando mi mano derecha golpea a mi mano izquierda, cuando estamos clavando ese clavo, a todos los hombres nos ha pasado, no digan que no, porque a todos nos pasa, a mí me ha pasado muchas veces, y al que no le ha pasado es porque nunca ha agarrado un martillo, pero a todos nos ha pasado. Y cuando golpea mi mano derecha sin querer la mano izquierda no agarra y agarra el martillo, ahora te toca a ti, o se desquita, o le tuerce el dedo. ¿Qué es lo que hace nuestra mano izquierda en cuanto, varones, en cuanto nos golpea el martillo en el dedo? ¿Qué es lo que hace la mano derecha?
soba, ¿verdad? Y después nuestra boca la besa, ¿verdad? Porque somos un cuerpo, porque necesitamos cuidarnos. Somos uno. Porque se procura la unidad, porque procura el bienestar, porque procura que el cuerpo esté completo. No la mano izquierda dice, mañana que abras la lata de atún con la derecha te la voy a mover para que te cortes con la lata, vas a ver. No piensa así. Pero este ejemplo yo quiero que usted lo lleve en sus relaciones interpersonales y como iglesia y como matrimonio. Cuando usted le hacen, ¿cómo se comporta? ¿Procura la unidad? ¿Procura que las cosas fluyan? ¿Procura la paz? ¿O usted es parte del conflicto? ¿Usted es parte de la desunión en su matrimonio, en sus relaciones interpersonales, dentro de la iglesia? Dios nos llama a la unidad, Dios nos llama al perdón, nos llama al amor, nos llama a procurarnos. Y yo quiero, junto con usted, ver algunos consejos prácticos que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Éfeso, pero la iglesia de Éfeso es una iglesia, los apóstoles son los que establecían la doctrina, ¿verdad? Y son los que establecieron la doctrina del Nuevo Testamento para el desarrollo de las iglesias, para el desarrollo de los matrimonios, para el desarrollo de nuestras relaciones interpersonales, para nuestro carácter. Y el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso. Yo quisiera que usted vaya a su escritura en Efesios capítulo 4. Efesios 4. Vamos a leer el versículo 1. ¿Ya lo tiene, iglesia? Bien, dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Fíjense, va a empezar a decir el apóstol Pablo algunas características de alguien que busca la unidad. Pero el primer versículo dice: yo te ruego que te comportes como fuiste llamado. ¿Y a qué fuimos llamados nosotros? A ser iglesia, a ser hijos de Dios, a ser uno en el matrimonio. Dice que te ruega que te comportes dignamente de la manera en que fuiste llamado, iglesia. Tú con tu cónyuge, tú con tu familia. Gracias, gracias. Y fíjate cómo dice el versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué? En el vínculo de la paz. Dios no quiere guerra en el matrimonio. Dios no quiere guerra en la iglesia. Dios no quiere guerra en tus relaciones interpersonales, laborales, vecinales. Tú y yo somos llamados a ser parte de la solución. Tú y yo somos llamados a ser unidad. Y quiero que vayamos viendo punto por punto. El primero dice: con toda ¿qué? Humildad. Humildad. Ay, la humildad, algo que muchos seres humanos carecemos. Algo que muchos de los que están aquí quizá en su pantalla carecen. Cada uno tenemos que mirar si somos o no humildes. Desgraciadamente a veces los soberbios no se dan cuenta que son soberbios. Obviamente es lo contrario a la humildad, la soberbia. Los soberbios son aquellos que creen que son mejor que los demás, y el humilde tiene bien entendida cuáles son sus limitaciones. El humilde es aquel que sabe escuchar. El humilde es aquel que sabe ser dirigido. El humilde es aquel que sabe ser enseñado. El humilde es aquel que sabe estar bajo autoridad. El humilde es aquel que respeta su autoridad. Y para poder tener nosotros una buena relación, una buena unidad en el matrimonio, Dios instituyó y creó y dijo que el varón es la cabeza de la mujer. Y alguien humilde, una mujer debe tener esas características para con su esposo, pero el varón también va a ser humilde, porque va a tratar a su esposa como vaso frágil. El hombre no se va a servir de la mujer. El hombre va a ser sabio, va a ser humilde al trato con su cónyuge. En la iglesia, entre los hermanos espirituales, entre los hermanos carnales, necesita tener humildad para tener una buena relación. A veces nosotros no sabemos sujetarnos a la autoridad de la cual
Dios puso en medio de nosotros para poder ayudarnos a mantener el vínculo de la paz, el vínculo del amor, el vínculo de la unidad. En esta iglesia local tenemos a nuestro pastor principal, el pastor Daniel León. Y muchas veces cuando nos llama para exhortarnos, para edificarnos, no recibimos con humildad el consejo. Rechazamos la autoridad y eso no nos va a ayudar a ser uno. Eso no nos va a ayudar a resolver problemas. Cuando tu hijo, tu padre te llama a sentarte y a platicar contigo con respecto a tus actitudes y no eres humilde al recibir el consejo del padre, sino que lo menosprecias, sino que no lo atas a tu cuello, sino que lo desechas, no estás siendo humilde. Y eso no va a ayudar a tener una buena unidad, un buen desarrollo dentro de la familia. Tu esposo, cuando tu esposa te ayuda a pensar en los problemas que tienes que desarrollar, porque son uno, y no recibes a tu esposa porque tú crees que eres mejor que ella en tus pensamientos, no estás siendo parte de la unidad. ¿A cuántas esposas les pasa esto, que su esposo no lo recibe? Yo sé que varias. Cuando tu esposa no escuchas el consejo de tu esposo y te vas por las trancas, no estás siendo humilde. Te está faltando ser humilde para poder recibir el consejo. Recibir el consejo, ser guiado, ser enseñado. Hermano, el apóstol Pablo dice, con toda humildad, dice, soportándonos con toda humildad. Él empieza diciendo que es con toda humildad. Si nosotros no tenemos humildad, es difícil que podamos desarrollar las siguientes características que el apóstol Pablo enseña aquí. Es muy difícil. Entonces, la primera característica para guardar la unidad es tener humildad. ¿Eres humilde o no lo eres? ¿Eres alguien que se deja enseñar o no se deja enseñar? ¿Crees que eres mejor que los demás? ¿Crees que eres mejor que los demás? Mira, Colosenses 3, no pierdas Efesios, ve a Colosenses 3, el versículo 12. Colosenses 3, el verso 12. ¿Ya lo tiene ahí? Dice cómo el apóstol Pablo sigue hablando de la unidad ahora a la iglesia de Colosa y dice lo mismo, dice, vestíos, es Colosenses 3, versículo 12 al 13, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Se acuerda que en Efesios decía, te ruego que por la vocación que fuiste llamada, haz esto? Aquí dice, vístete, dice, vístete como escogido, como santo, como amado, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Fíjate, recuerda, humildad, mansedumbre y de paciencia. Dice humildad, mansedumbre y paciencia. Dice el versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también perdonaos vosotros. El apóstol Pablo en Colosas, en Efesios, nos dice exactamente lo mismo. A la iglesia de Colosas, a la iglesia de Efeso, sean humildes, sean mansos y sean pacientes, sopórtense. En el matrimonio, sea humilde al recibir, al escuchar. Cuando tu esposo te corrige por algo, sé humilde y recíbelo. Cuando tu esposa te sugiere algo o te ayuda a corregirte en algo, sé humilde y recíbelo, para guardar el vínculo de la paz. Y regresamos a nuestro texto base, que es Efesios 4, el versículo 2, ahí dice, con toda humildad, ¿y qué dice? Y mansedumbre. El segundo punto que tenemos que cumplir, o el segundo carácter que tenemos que tener, es ser mansos, con toda mansedumbre. Desgraciadamente muchos no somos mansos. ¿Quién es alguien manso? ¿O qué es ser manso? Ser manso es aquel, fíjate hermano, ser manso es aquel que tiene su carácter bajo control, dominado, con dominio propio. Y en muchas ocasiones ha vencido ese mal carácter, pero por lo menos lo tiene controlado. Ese es alguien manso. Es alguien que se deja guiar, se deja enseñar. Y podemos poner un ejemplo tan sencillo como lo que es los caballos. Los caballos son animales poderosos. Cuando tú vas a una agencia y compras un auto, te dicen, este auto tiene 200 caballos de fuerza, y eso te está dando una idea de la potencia que tiene. Los caballos se usaban en las guerras para luchar cuerpo a cuerpo. Los caballos son poderosos, pesan al menos, no sé, media tonelada, una cosa así.
Yo me subí hace muchos años en la Marquesa, bueno, me he subido varias veces, pero una vez me subí a un caballo. En la Marquesa yo tenía quizá 18 o 20 años, no recuerdo. El caballo se levantó, me tiró, me dio un fuerte golpe y tuve miedo porque el caballo se empezó a echar para atrás y yo estaba atrás del caballo. Y dije, si me pisa, aquí partí, ¿no? Los caballos son fuertes. Pero usted ha visto esos caballos que se dejan guiar porque tienen su carácter bajo control. Se dejan guiar por el jinete con un freno, ¿cierto? Y a la derecha se va el caballo a la derecha, a la izquierda el caballo se va a la derecha, frena, se frena, avanza, avanza. Pero porque el caballo es dócil y manso, ¿ha perdido su fuerza? Pregunto, ¿ha perdido su fuerza? ¿Verdad que no? El caballo es dócil y manso porque quiere sujetarse, porque es afable con los demás. Tú te montas a un caballo y él es afable, es manso en su trato contigo. Si él quiere te puede destruir, te puede tirar, te puede lastimar. Pero alguien manso es alguien que es afable con los demás, que es benigno, que es bueno, que tiene buen trato, que su carácter es dulce a los demás. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios, para poder tener un vínculo de paz, para tener un vínculo de amor, para poder tener un vínculo de unidad, necesitas ser humilde y también necesitas ser manso. Pero nadie puede ser manso si no es humilde, porque el caballo para ser manso tuvo que ser humilde, dejarse enseñar, dejarse guiar, someterse a la autoridad, depender de otros. ¿Sí me explico? No podemos aprender mansedumbre si no hay humildad en nuestro corazón. No podemos. Así es de que tenemos que aprender a ser mansos, dejarnos guiar, enseñar, discipular, para poder someternos en amor al otro. Eso es lo que nos enseña Dios, eso es lo que nos pide Dios. La cuestión es, ¿nosotros estamos siendo mansos o no lo estamos siendo? El hombre manso no es manso simplemente externamente, sino internamente, en su trato con los demás. El manso no busca ganar batallas, hermano. Escúcheme, el manso no busca ganar batallas, el manso busca apaciguar fuegos. El manso busca resolver conflictos. El manso busca el vínculo de la paz. Si tú eres de los que cuando te ofenden, en vez de ser manso y humilde, respondes igual, no eres manso, no eres humilde. El manso busca resolver el asunto. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo abofetearon en el concilio? ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo golpearon? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue ahí a voltear las mesas en el templo porque estaban haciendo mercader? Fue manso, fue sencillo. Cuando lo golpearon en el concilio dijo, ¿por qué me golpeas? Si hice algo malo, da testimonio. Si no, ¿por qué me hieres? No contestó tal por cual, no se soltó, dijo, a ver, ya cómo nos toca. Se resolvió el asunto con una buena frase, si he hecho algo, da testimonio. O sea, es alguien que concilia, alguien manso es alguien que concilia, es alguien que sabe resolver asuntos, no busca ganar batallas. Jesús dijo, aprender de mí, que soy como es, manso y humilde. ¿Te das cuenta cómo Jesús también nos invita, como el apóstol Pablo nos dice, sé manso y humilde? Aquí Jesús nos dice, sé manso y humilde, aprende de mí. Si tú eres y yo somos mansos y humildes, ¿sabes cuál es la promesa que Jesús le da a aquellos que quieren ser mansos y humildes? Dice, tendrás descanso a tu alma. Tendrás descanso a tu alma. Los conflictos con tu cónyuge van a ser más sencillos porque eres humilde y manso. Los conflictos con tu vecino van a ser más llevaderos porque eres manso y humilde. Los conflictos dentro del cuerpo de la iglesia son más sencillos de resolverlo porque eres manso y humilde. Vas a hallar descanso a tu alma. Vas a ser moldeable. Yo como Jesucristo, como eres manso y humilde, te voy a guiar, te voy a enseñar, te voy a discipular porque tú te estás dejando, vas a hallar descanso a tu alma. Hermano, ¿qué tan manso, qué tan humilde eres? ¿Qué tan manso, qué tan humilde soy? En nuestro trato con los demás para buscar y guardar la unidad. Jesús no fue débil, él era manso. Jesús no fue débil, él era manso. Hermano, deje que la palabra de Dios sea su ayo, sea que le guíe a toda verdad, a toda justicia, que usted reciba la palabra de Dios de una manera humilde, con mansedumbre. Mire, vaya a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago 1, el verso 21.
Vamos a leer, ahí ya lo tiene, amén. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibid, ¿cómo? Con mansedumbre. Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermano, el manso recibe la palabra de Dios. El manso está dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a escuchar en ese consejo el ser humilde y el ser manso para lograr tener unidad con el prójimo, cualquiera que éste sea, con el prójimo. Hay que desarrollar mansedumbre, algo que nos hace falta a muchos. Nos hace falta a muchos. ¿Se acuerda que dice en Mateo? Vaya a Mateo capítulo 5, por favor. Jesucristo está enseñando. Vamos a leer lo que Jesús enseña al inicio de su sermón del monte en las bienaventuranzas. La tercera bienaventuranza que Jesús esboza es la que vamos a leer. Las primeras dos bienaventuranzas que Jesús esboza no tiene que ver con el carácter per se, tiene que ver con la condición de reconocer la ausencia de Dios en nuestras vidas. La primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿sí? Porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu es aquel que tiene una necesidad de que Cristo venga a su vida. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Son los que lamentan su vida pecaminosa y Dios los consuela con la salvación. Y la tercera bienaventuranza que está en el capítulo 5, digo en el capítulo 5, versículo 5, tiene que ver con el carácter de un verdadero creyente. ¿Y qué es lo que estamos tratando de aprender hoy? Dice, bienaventurados los quienes, los mansos. ¿Por qué? Porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Hermano, ¿qué tan manso eres? La primera condición o la primera característica que Jesús esboza en su primer sermón ante la multitud es que seamos mansos. Eso tiene que llamar mucho nuestra atención, porque el manso se deja guiar, se deja discipular. Y entonces eso hace que se procure la unidad en un lugar, en la casa, se deja enseñar. Los que somos padres, cuando nuestros hijos son rebeldes y contumaces, no son siendo mansos, y lo que provocan es desunión, lo que provocan es conflicto. Pero cuando tú tienes un hijo que le instruyes y te dice, sí papá, está bien, lo voy a hacer, sí papá, lo que tú digas, eso es alguien manso, que ayuda a que la unidad en la casa se respire un aire de paz, pues. De la misma manera nosotros como hijos de Dios, cuando no somos mansos, cuando no somos humildes, generamos conflictos, generamos problemas, rompemos la paz, rompemos la unidad. Aprendamos a ser mansos. Aprendamos a ser mansos cada uno de nosotros. Regresa a Efesios capítulo 5, por favor. Digo 4. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 2, dice, con toda humildad, mansedumbre. Entonces el primero es humildad y el segundo es mansedumbre. El tercero dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos. Pero hay un ingrediente importante para soportarse. ¿Cuál será? La paciencia. Sin dejar de largo los otros dos, que es la humildad y la mansedumbre. Porque viene en sintonía lo que el apóstol Pablo está enseñando y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través del apóstol Pablo. Tenemos que soportarnos con paciencia. La palabra soportar me da la idea de sostener algo. Es así, soportar y sostener algo. Cuando tú estás soportando algo, un peso, como estas columnas que están acá, están soportando todo el edificio. Es el esqueleto, tus huesos soportan tu cuerpo. Es lo que le da soporte, tus piernas soportan tu cuerpo. Hermanos, si el apóstol Pablo nos dice que nos debemos de soportar, es porque tiene un peso y es porque es algo que debemos de hacer los unos con los otros, siendo pacientes. Y la palabra paciente nos lleva a dos cosas: alguien que tiene paz y alguien que es pacificador.
Alguien que tiene paz y alguien que es pacificador. Alguien que es paciente es alguien pacificador. ¿Tú eres pacificador o eres de los que qué traes? Pues qué traes, pues qué traes, pues qué traes? Pues lo que traigas, lo que quieras, vale. ¿Cómo eres? ¿Eres pacificador? ¿Eres de los que resuelve o eres de los que se enciende como con mecha corta? Hay que soportarnos en paciencia. Soportar al hermanito que es imprudente. Soportar al hermanito que se equivocó contigo hace 20 años. Estás peleado con alguien de hace 20 años porque se metió con tu hijo, con tu hija, porque te vio feo. Eso no es ser paciente, eso no es ser pacificador. Eso no es ser humilde, eso no es ser manso. Soportar al esposo que a veces dice cosas que no debe decir, siendo pacificador, trayendo paz en medio del conflicto. Es que dijiste esto, viejo. Yo no quise decir eso. ¿Tú entendiste eso? No, pues qué pacificador eres. Y por una cosita de nada. Pásame el nuez. ¿Cómo que no es? No dije que me pase el panque de nuez. ¿Cómo que no es? Y empiezas a pelear. Eso es no ser pacificador. Eso no es soportar. Eso es generar conflictos. ¿Quieres saber cuánto amas a la iglesia? ¿Quieres saber cuánto amas a la iglesia de Cristo? Piensa en aquel hermanito que te cuesta trabajo porque es difícil para ti. Y si tú cuando lo ves se te entripa la tripa, a lo mejor te hace falta desarrollar mansedumbre, humildad y paciencia. Pero mientras más ames al cuerpo de Cristo y tú soportes con paciencia, siendo pacificador, humilde, con mansedumbre, podemos amar a cualquiera. Porque eso es lo que Dios puso en nosotros, el amor. Sopórtense con paciencia, en amor, en el vínculo de la paz, en amor. Estas 4 cosas, estas 3 cosas que hemos visto, humildad, paciencia y ser manso, tienen que estar rociadas de amor. Si no hay amor, no hay nada. Si no hay amor, no hay nada. Necesitas tener paciencia para soportar las aflicciones, para soportar los malos entendidos que hay entre cónyuges. ¿Sí o no hay malos entendidos en los cónyuges? Hay muchos. 19 años de casados lo avalan mi comentario. Muchos. Pero hay que ser pacientes, hay que ser pacificadores. Hay que buscar la paz. Todos hemos sido imprudentes de alguna u otra manera en nuestro matrimonio, en la iglesia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo. Hemos sido imprudentes y nos han tenido paciencia. Nosotros debemos soportar con paciencia al prójimo. Debemos aprender a convivir, a respetarnos, a ser sabios, a ser sencillos, a ser humildes. Mira, hermano, la paciencia es semejante a la longanimidad. La longanimidad es algo que es un atributo de Dios, que Él ha sido longámino con nosotros para que su paciencia se prolongue y nosotros hemos sido consumidos. Si no fuera por el amor de Dios, porque Jesucristo interviene, por ser abogado para con nosotros, yo ya no estaría aquí de pie. Él ha sido paciente conmigo. Ha sido longánimo conmigo. Me soporta. Y para tener un matrimonio con amor, para tener una iglesia amorosa, tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Con el hermanito difícil, con el hijo difícil, con la esposa difícil, con el esposo difícil, con el vecino difícil. Ser pacientes, pacificadores. Pacificadores. Ahí mismo, no pierda Efesios, ahí mismo en Mateo 5, regrese a Mateo 5. Jesucristo, hablando de la mansedumbre, que es la primera característica, también habla de ser paciente o pacificador. Dice el versículo 9: bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores. ¿Por qué? Porque serán ¿qué? Llamados. ¿Quieres ser alguien que tenga esa etiqueta, decir, este es hijo de Dios porque es un pacificador, porque es paciente para con los demás? Desarrolla paciencia, desarrolla ser pacificador, desarrolla buscar paz. Mientras dependa de ti, dice la palabra de Dios, estar en paz ¿con quién? ¿Con cuántos hombres? ¿El difícil de llevar? Sí. ¿El difícil de soportar? También. ¿El que te hace? También. Y entre los pacificadores, esa es una característica de un ciudadano de Sion, el que busca la paz, el que no busca el conflicto, el que busca la unidad. ¿Eres de esos? ¿Soy de esos?
¿O eres de los que avienta el sartenazo? Un pacificador tiene desarrollado muy bien la paciencia. Un pacificador no aplica la ley del hielo al que le hace daño, como si fueras niño. O al hermano que hace 20 años te enojaste y le aplicas la ley del hielo. Eso no es ser pacificador. ¿Quiénes aplican la ley del hielo? No levanten la mano. No sé qué. Si aplicas la ley del hielo cuando, ¿sabe qué es la ley del hielo, verdad? El que no te hablo, no me veas, no me quieres, yo no te quiero, ya te odio. Aquellos que ¿por qué? Porque no estás siendo humilde, porque te crees mejor que el otro, porque no estás siendo manso, porque te crees mejor que el otro. Y si te crees mejor que el otro, eres soberbio. Si eres soberbio, no eres humilde, ni pacificador, ni manso. Me castigas con el látigo de tu desprecio. Ay, tú, mira cómo tiemblo. Eso está mal. Hacer ese tipo de cosas está mal. No es cristiano, no es ser pacificador. No es ser pacificador. Mira, quiero que te quedes esto en tu mente, lo que dice el versículo 9 de Mateo 5. Bienaventurados los pacificadores, ¿porque qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjate, ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando yo leo esa parte de la escritura, viene a mi mente lo que viene enseñando Jesús más adelante. Ahí, dale vuelta a tu página. Bueno, en mi caso sí. Vamos a leer lo que dice el versículo 38. No, el versículo 44 de Mateo 5, que sigue siendo el mismo sermón del monte. Jesús ya estableció el carácter del verdadero creyente. El verdadero creyente es aquel que tiene un carácter pacificador, que es manso, etcétera. Y dice el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Lo mismo que dice el pacificador. ¿Para qué? Para que seáis ¿qué? Llamados hijos de Dios. Ese es un pacificador. Ahora si te dice bendice a tu enemigo, ora por tu enemigo, ayúdalo. Oye, pues por tu hermano en Cristo, ¿no deberíamos de ser aún más excelentes? Por tu cónyuge que ya llevas 20 años, 40, 50 años de casado, 1 año, 2 años, ¿no deberíamos de ser más excelentes? Con tu hijo, ¿no deberías de ser más excelente? Con tu vecino que vas a vivir con él hasta que te cambies, ¿no deberías ser más excelente? ¿Quieres ser llamado hijo de Dios? Tienes que ser un pacificador, aquel que busca resolver el asunto porque es humilde, porque es manso y por lo tanto tiene paciencia y es pacificador. Tiene paciencia con los demás. Yo carezco de paciencia, déjeme le digo. Yo carezco de paciencia y los que me conocen saben que carezco de paciencia. Pero en muchos aspectos, no con el trato muchas veces a los demás, sino soy desesperado. En algunas cosas soy con paciencia, en otras no. Tenemos que ser pacientes siempre, buscar ser pacificadores, buscarlo. Así es de que, amado hermano, yo te invito a que te esfuerces. Mire, vaya a Romanos 12, versículo 14. Y no vaya a perder Efesios. Romanos 12. Vamos a leer el versículo 14. Y alguien que es humilde, alguien que es manso y alguien que tiene paciencia o es pacificador, puede cumplir cabalmente esto que vamos a leer en Romanos 12. Puede cumplir y esforzarse cada día para cumplir esto que dice Romanos 12. Dice el versículo 14. Lo mismo que hemos leído y hemos dicho hasta ahora, pero resumido con la palabra de Dios. Dice, bendecid a los que os persiguen y no que maldigas. Es un pacificador, es alguien humilde, es alguien manso. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que se lloran, unánimes. ¿Cómo? Unánimes entre nosotros, no altivos, alguien humilde. El altivo es alguien que no es humilde, no altivo, o sea, humilde, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, humilde. ¿Sale? ¿Te das cuenta cómo Dios nos sigue respondiendo solito? Hemos leído varios versículos sobre la unidad que Dios dice, tienes que ser humilde, no seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión, no seas altivo, asóciate con los humildes, sé pacificador. Dice el versículo 17, no pagues a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, sé pacificador.
¿Quieres ser llamado hijo de Dios? Busca la paz, sé paciente, no pagues mal por mal. Te gritan, no grites. Te insultan, no insultes. Te hacen, no hagas. Te maldicen, bendice. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? Dice el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando dice ahí si es posible, no digas, pues como no es posible, pues no es mi culpa. No. Si es posible a causa del otro. ¿Sí? Está en paz con todos. Si el otro no quiere estar en paz contigo, no es por tu culpa. Pero tú vas a hacer todo lo posible para estar en paz con el otro. ¿Sí me explico? Porque no es posible no es posible, no me nace ser que sea posible. No, es a causa del otro. Conocemos a gente difícil, pero tú tienes que ser pacificador. Jesús dijo en el Sermón del Monte, pon la otra mejilla. Eso es ser cristiano, hermano. Carga la milla. Es posible, porque eres humilde y porque eres manso, porque eres paciente. No tienes esas tres, tenemos que desarrollarlas. ¿Cómo? Metiéndonos con Dios, aprender de mí. ¿Cómo aprendes de alguien? Pues conociendo la vida, decidiendo negarte a ti mismo. Si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz, nieguese a sí mismo y ¿qué? Sígame. No te voy a dar una fórmula de qué tienes que hacer para ser manso. No, tú tienes que decidir ser manso. Tú tienes que decidir ser humilde. Tú tienes que buscar de Dios en oración, negarte a ti mismo. Cuando tengas ganas de responder mal por mal, niégate a ti mismo. A ver, eso no está bien. Eso no lo voy a hacer. Voy a ser manso. Voy a ser humilde. Voy a ser sencillo. Voy a ser práctico. Dice el 18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con cuántos? ¿Ahí incluye a la suegra? Sí. Suegra, le mando saludos, seguramente está por ahí. Sí, a la suegra. ¿Sí? Con todos. ¿Con el vecinito difícil? Sí. Con el que no es humilde, con el que es soberbio, también con ese. Con el que te carga pila ahí en la escuela, también con ese. Dice el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El humilde y el manso y el pacificador no se tropa los dedos y dice, entonces Dios consúmelos con fuego. No. El manso, el humilde, el sencillo dice, Señor, yo no me voy a meter con ellos, tú decides qué hacer con ellos, no esperando que sean consumidos. Eso no lo hace un manso, ni un humilde, ni un pacificador. No lo piensa siquiera. Yo le dejo a Dios el asunto. Eso es dejarle a Dios el asunto. Que Él obre con aquel que es soberbio, con aquel que es conflictivo. Que Dios haga su obra. Dios sabe lo que hace. Porque en la Biblia no se contradice. Déjale a Dios el problema. Es lo que está diciendo ahí, es déjale a Dios el problema. Tú ya estuviste en paz con Él, procuraste ser posible estar en paz con Él, déjale a Dios el problema. No le has pagado mal por mal, déjale a Dios el problema. Lo has soportado en amor, déjale a Dios el problema. ¿Eres alguien que es pacificador? Déjale a Dios el problema. Y lo que resulte a ti ni te va a preocupar, ni te va a quitar el sueño, ni nada, porque eres alguien que busca la unidad. Que busca la unidad. Dice el versículo 20. Así que quiere decir, en conclusión a lo que acabo de decir, dice el apóstol Pablo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego montará sobre su cabeza. Hermano, no es lo mismo que leímos en Mateo 5:44 cuando Jesús nos dice, ora por tu hermano, bendícelo, ora por tu enemigo. No es lo mismo que dice que vamos a ser hijos de Dios, no es lo mismo esto con otras palabras, es lo mismo. Ser pacificadores, dice el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el mal, con el bien, el mal. La Biblia a veces la complicamos, pero es sencillo. En este tema en específico es sencillo. Sé humilde, sé manso, sé paciente, sé pacificador. Todo con el ingrediente sazonado del amor. Porque si todo lo haces sin amor, de nada sirve eso. No pagues mal por mal. Si el vecino de la calle al lado
toca mariachis a las 12 de la mañana, todos los viernes, y te pone la bocina ahí, tú, hijo, le dices, este viernes no la puso, ahora se la voy a poner yo. Eso es pagar mal por mal. Eso no es ser pacificador. O le avientas la basura para que se calle, o le gritas, ya cállese, ¿no? O vas y le bajas, dile a tu hijo, bájale el switch que se calle. Eso no es pagar bien, eso es pagar mal por mal, eso no es ser humilde, eso no es ser sabio, eso no es ser manso. No estamos siendo parte de la solución. Mano, déjame decirte algo, si tú pagas mal por mal, pagar mal por mal, pues déjeme decirle esto, pagar mal por mal es de bestias, es de animales. Usted ha visto a los perritos, ¿no? Le ladra uno, ladra un perro, el otro ladra. Se atacan, el otro ataca. No es que el otro diga, ay, no te hago caso. No, me ladras, me mueres yo también. Mal por mal es de animales. Pagar bien por bien es de humanos. Me haces un favor, yo te hago otro. Me haces bien, yo te hago el bien. Es de humanos, así somos los seres humanos. Pagar mal por bien es de demonios. Los que te hacen mal cuando tú haces bien es gente difícil. Déjale la situación a Dios. Pero pagar bien por mal es de cristianos, es de hijos de Dios, es de mansos, es de humildes, es de gente que busca tener la unidad, es de gente pacificadora. Pagar bien por mal, dice ahí, no seas vencido de lo malo, paga con el bien aunque te hagan mal. ¿Lo digo yo? No. Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte, Pablo lo dice en Colosenses, lo dice en Efesios, lo dice en Romanos. Es el Espíritu de Dios hablándole a la iglesia y diciendo, hey, sean luz, sean distintos, sean iglesia, sean familia, sean cónyuges que busquen el vínculo de la paz. No veas en tu cónyuge lo malo, vele lo bueno. No veas en tus hijos lo malo que hacen, vele lo bueno, corrígelo mejor. Tanto a tu cónyuge como a tu hijo, corrígelo. A tu hermano en Cristo, corrígelo. No digas, ay, no, yo no me siento a comer con ella porque come con la boca abierta. Pues sí, pero ¿qué tal la plática que hace? Mejor enséñale a comer. Es que somos tan difíciles, hermanos, porque no hemos decidido que Cristo sea formado en nosotros a cabalidad, completamente. Efesios 4, vamos a rezar a nuestro texto base, Efesios 4. Vamos a leer. El versículo 25 de Efesios 4. ¿Ya lo tiene? Viene hablando de todo esto de la unidad. Dice, por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. El cuarto punto es hablar verdad. Hermano, la mentira divide, sí o sí. Punto. El padre de la mentira es Satanás desde el inicio, Jesús lo dijo. Aquellos que son, se dice misóginos, los que la pasan mintiendo, no, eso es otra cosa. Mitómano, gracias. Aquellos que son mitómanos, que hasta se creen sus mentiras, esa gente no es digna de confianza. Mira, ¿sabes por qué mentimos la mayoría de las veces? Porque no somos humildes y porque no somos mansos. Porque no queremos reconocer nuestro error. Porque no queremos tomar las consecuencias y ser exhibidos. Por eso mentimos y nos salimos por la tangente, para no ser exhibidos, porque no somos humildes y mansos. Por eso mentimos. Y decimos cosas que no son verdad. Y la falta de verdad siempre va a dividir. Yo le digo a mis hijos, casi les digo todo menos mentiras. No me gustan, a mí no, las mentiras, hermano, híjole, me separan de las personas. Porque no les creo. No me gusta que me mientan. Lo detesto, es algo de las cosas que más detesto. Cuando trabajaba secularmente y tenía gente a mi cargo, le decía yo, puedes faltar si estás enfermo, puedes faltar si estás cansado, pero que me digas mentiras, olvídate, conmigo no cuentes. No me gustan las mentiras, sino que yo no diga mentiras. También no soy aquí, quién sabe quién, ¿no? También me equivoco.
Pero, hermano, las mentiras nos dividen. ¿No te causa división cuando alguien te quiere ver la cara porque te está mintiendo y te das cuenta? ¿Sí o no? Pues, también cuando tú lo haces, cuando yo lo hago, también genera problemas. Genera muchos conflictos. Y molesta. Cuando estás con tu cónyuge y con tal de no aceptar su error, dice otras cosas que nada que ver con el asunto. ¿Sabes por qué? Porque no es mansa, porque no es humilde. Por eso lo hace. Para que vuelvas a aprender a decir verdad, tienes que ser manso y humilde, ser pacificador. De lo contrario, no se puede. De lo contrario, vamos a estar divididos. De lo contrario, vamos a tener problemas con nuestros prójimos. Dice 1 Corintios 13, verso 6, no lo busque, dice, no se goza de la injusticia el amor, sino se goza de ¿qué? De la verdad. El amor habla verdad. Yo cuando mis amigos son mis amigos, les digo de frente lo que son. Y no soy lisonjero. ¿Sabes qué? Estás mal aquí. ¿Les podrá gustar? ¿No les podrá gustar? Pero pues, estás mal aquí y punto. Un amigo ayuda a crecer al otro y habla verdad, ¿no? La semana, bueno, bueno, en estos días, una persona estaba toda despeinada, ¿no? Así, con los pelos parados y pues bodonga, como dicen algunos, ¿no? Y se acerca otra persona, son dos mujercitas, y lisonjeramente dice la otra, qué guapa te ves. ¿De veras? ¿Por qué se dicen eso? ¿Por qué las mujeres son así? En vez de decir cualquier otra, o sea, no tienes que halagar a la gente. Qué guapa te ves. Y la otra, ay, sí, es que dices, no manches, cuántas mentiras. Bueno, apreciemos verdad, somos hijos de Dios, Dios no miente, no soy hijo de hombre para que mienta, ni se arrepienta, Dios habla verdad. Si somos hijos de Dios, si somos mansos, humildes, pacificadores, la verdad debe morar en nosotros. Asumamos nuestra responsabilidad. Sí, sí fui yo, sí lo dije yo, sí me lo comí yo, sí no fui yo, etcétera, lo que sea. Seamos sabios, seamos sencillos, seamos humildes. ¿Quién me puede decir cuáles son los 4 puntos que vimos? Porque aquí le vamos a parar para resolver conflictos, para hacer unidad. ¿Quién me puede decir? Alguien que levante su manita. ¿Nadie? A ver, Dora Zavala Godínez. Okay, muchas gracias. Humildad, mansedumbre, ¿verdad? Ser pacificadores, tener paciencia y hablar verdad, ¿vale? Téngalos ahí presentes, estúdienlos, revísenlos. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude a ser parte de la solución y no del conflicto. Padre, queremos agradecerte mucho, Señor, la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Ayúdanos a guardar la unidad, ayúdanos a hacer con estas características, Señor. Tu palabra nos la enseña por muchos lados, de muchas formas, de muchos lados de la cara, Señor. Ayúdanos a desarrollarla en nuestro corazón, Padre, porque necesitamos ser hombres, mujeres, niños, jóvenes, que guardemos la unidad en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, en el vecindario, en el trabajo. Necesitamos ser, Señor, afables para tener una buena relación con los demás. No nos estimemos mejor que nadie. Cada quien tenemos nuestros ayos, cada quien tenemos nuestros talentos. Que podamos ser sabios, humildes, no estimándonos más de lo que debemos estimarnos, siendo humildes en el corazón. Gracias por lo que haces, gracias por tu amor. Gracias, Señor. Despídenos en paz, llévanos en paz a nuestras casas, aquellos que, Señor, van lejos, aquellos que van cerca en su trabajo mañana, guárdalos, bendice sus corazones, bendice sus finanzas, bendice su trabajo, bendice su salud, fortalece sus corazones, ayúdalos en todas las áreas de su vida. Gracias por este tiempo, gracias por este día, Señor, bendice lo que resta del día y ayúdanos a estar haciendo meditación, meditando en tu palabra, en lo que hoy aprendimos durante la semana, durante nuestro caminar. Por amor a tu nombre, así sea, Señor. Amén.